Hola, hola, muy buenas noches. Nosotros encantados de compartir nuevamente este espacio con ustedes, también con nuestro nuevo set virtual para ofrecerles a ustedes una nueva era del descargo, una nueva propuesta de Mega TV para trabajar y escuchar a la gente. Hoy queremos compartir con ustedes la experiencia de la educación alternativa. Esa educación alternativa que se hace a través de las organizaciones no gubernamentales, prácticamente desafiando a un sistema formal que mantiene casi 1.500.000 estudiantes en 9.000 instituciones educativas en todo el país. ¿Qué hacen estas organizaciones no gubernamentales ofreciendo una educación alternativa? No solo llegando a las comunidades más vulnerables, a los lugares más recónditos del país, sino también ofreciendo una nueva forma de enseñar, lejos de las filas, lejos de los uniformes y esa rigidez de las aulas con un maestro frente al pizarrón. Hoy vamos a conocer la experiencia del Club de Escuelas Solidarias, que trabaja hace unos años en nuestro país en lugares como La Chacarita, también Cateura y algunas comunidades en el interior del país. Y por supuesto que también vamos a compartir con ustedes la experiencia del movimiento de educación popular a través de Fe y Alegría. Ha llegado a casi 12 departamentos de todo el país, más de 100.000 estudiantes que han pasado por estas escuelas de Fe y Alegría, que no solamente trabaja en las escuelas, sino también tiene un medio de comunicación para multiplicar el aprendizaje en esta nueva forma de ofrecer educación alternativa en Paraguay. Este es el tema que le proponemos esta noche aquí en El Descargo. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Y para hablar de la educación alternativa, nos acompaña esta noche aquí en El Descargo el señor Sebastián Daponte. Él es gerente del Club de Escuelas Solidarias, una organización no gubernamental que desafía de alguna manera al sistema formal de educación, esa que nosotros conocemos en las escuelas, tanto públicas como privadas. Sebastián, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Marquita? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a vos y a toda la audiencia. Encantado de poder compartir con ustedes. Por favor, contanos en qué consiste el Club de Escuelas Solidarias. Bueno, el Club de Escuelas Solidarias realmente inicia en el 2017, en abril. Vamos a cumplir 5 años ya. Pasó el tiempo rápido y el Club de Escuelas lo que trata es de replantear el sistema educativo en Paraguay. Como sabemos, no estamos muy bien a nivel educativo y no lo digo yo, lo dicen todos los números de todos los estudios, de todo lo que se hicieron a lo largo de este tiempo. Y el Club de Escuela lo que trata es de replantear este sistema educativo, ¿verdad? Y a través de una metodología totalmente alternativa, ¿verdad?, a la que hoy conocemos como la educación convencional. El Club de Escuela lo que hoy intenta es generar la comprensión en los chicos, ¿verdad? Porque primero tenemos la falta de comprensión, tenemos la falta de matemáticas, tenemos también la falta de conocimientos en ciencia, por ejemplo. Y tenemos un gran fallo generalizado en la educación, ¿verdad? Y esto pasa porque hace ya mucho tiempo fue la última reforma y la reforma también no fue una reforma muy autóctona, por así decirlo, ¿verdad? Tenemos mucho copy-paste, como se dice. Hasta hoy en día seguimos teniendo los mejores colegios que siguen estando dentro del marco del Ministerio de Educación y Ciencia, pero son colegios privados. Siguen estando con libros, por ejemplo, españoles que no relatan la realidad nacional, no relatan ejemplos que se puedan comprobar desde la ciencia, desde los fenómenos. Es por eso que algunos libros te dicen, y va uno y compra en pesetas o que el puente levadizo, y eso no es la realidad nacional. Entonces hay una disociación en el contenido. La manera de calificar está absolutamente errada y no lo digo yo, lo decía el propio inventor del multiple choice, que es la elección múltiple. Decía que no es la manera de medir el conocimiento de un chico poniendo otros temas, ¿verdad?, que puedan confundir o que ya respondan por ello o puedan inducir al chico, ¿verdad? Entonces, visto esto, empecé a estudiar licenciatura en la educación. Realmente fui un alumno muy frustrado en la educación paraguaya. Es por eso que estuve en varios colegios. Fui buscando un norte y bueno, tuve el agrado de conocer unos profesores, ¿verdad?, que estudiaban en el extranjero, que me pudieron abrir un poco el panorama. No era cuestión de colegio, sino el sistema. Ok.
Y ahí fue donde me decidí desde chico, algún día voy a fundar algo que pueda comprometerme a la educación del Paraguay. Y bueno, pasa ese de abril y se inicia la primera jornada del Club de Escuela Solidaria Con voluntarios. 100 voluntarios. Tuvimos 100 voluntarios la primera vez. 100 voluntarios que decían, este sistema no funciona, convencidos también de que los resultados no son los que esperaban. Así mismo, nos juntamos. ¿Todos docentes? No eran docentes, en su gran mayoría también eran profesionales que no estudiaron la pedagogía o didáctica, pero empezamos a enseñar pedagogía didáctica para que ellos puedan después transformar en pedagogía también. Y así es que empezamos a reclutar profesionales para convertirse en docentes, ¿verdad? De corazón. Y la primera jornada fue un éxito, ¿verdad? O sea, la primera jornada fue un éxito. Lo que tuvimos fue más de 200 o 300 niños en categoría la primera vez. Así que no solamente profesionales, sino se iban, por ejemplo, artistas, se iban deportistas. O sea, realmente se comprometió la ciudadanía en general y fue un éxito. Y de ahí dijimos, bueno, acá no paramos más y no vamos a hacer como todo lo que se hace en Paraguay, que se hace a media. Porque acá pues, es el famoso la ley de los pareí. ¿Estas escuelas dónde funcionan? Estas escuelas hoy en día están en Cateura, están en Tablada, están en Loma San Jerónimo, están en Luque, están en La Chacarita, están en Encarnación y también solíamos tener anteriormente en Ciudad del Este, ¿verdad? Que ahora justamente estamos tratando de volver, ¿verdad? Este año y ver que otros departamentos o ciudades del Paraguay se pueden hacer. Recibimos oferta inclusive del exterior para poder abrir el Club de Escuela Solidaria, que era en su primer comienzo para campamentos sirios en Francia, porque también ellos vivían como en campamentos, ¿verdad? Entonces son muy parecidas a la realidad del asentamiento que nosotros tenemos en Paraguay, dentro de la precariedad que existe. Así que bueno, el Club de Escuela Solidaria es una escuela itinerante, ¿verdad? O sea, no es que estamos en un solo lugar o con una fachada o con una estructura. Nosotros no apoyamos las estructuras rígidas y cuadradas que hoy en día tenemos y conocemos, ahora que son las famosas escuelas que vienen del sistema prusiano, ¿verdad? Que las escuelas que parecen pabellones de cárceles. Sí, que son las escuelas que conocemos. Y es por eso que desde ahí luego se nace un problema muy grave, porque desde un comienzo la escuela parece militar. Es paramilitar en la escuela, o sea, el docente se para como un general, el alumno tiene que estar disciplinado a cuasi militar también, se entona el himno como un militar y uniformados. Están uniformados, ¿verdad? Hay poca generación de creatividad. Entonces todo este sistema que nace de la competencia, porque es un gran problema en Paraguay. Nosotros queremos enseñar a los chicos a competir y a no desarrollarse. Los países más avanzados del mundo eligieron desarrollar al ser humano y no hacerlos competir entre ellos. Le pregunto a Antonio si tenemos las imágenes de apoyo del trabajo que ellos están haciendo para poder un poco compartir con la audiencia. Me llamaba mucho la atención esas imágenes cuando van organizando las clases o las reuniones con los chicos a través del arte, a través de la astronomía. ¿Cómo se organiza una clase del Club de Escuelas Solidarias? Bueno, te cuento, María, que primero que nada hay que destructurarse. Hay que hacer una deconstrucción de lo que hoy nosotros nacimos, nos desarrollamos con una educación, ¿verdad? Realmente paupérrima y estructurada, cuadrada. La educación del Club de Escuela, primero que nada, hay que romper todos esos paradigmas mentales y decir, bueno, ¿cómo funciona esto? Siempre todo el mundo viene y dice así, yo siempre le digo a todo el mundo, es muy difícil entender hasta que no te vas, porque nunca vivimos esta clase de educación en Paraguay. Pero voy a hacer un ejemplo. Tenemos en el área académica, que son los amarillos, esto se llama neuroeducación, porque hay una asociación intelectual en los chicos entre el color y lo que se desarrolla. Los chicos saben que los amarillos son su profe académica, ¿verdad? Y esto es mucho también en neurolingüística, la asociación, ¿verdad? O sea, la inteligencia múltiple, o sea, todo esto está asociado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en académica? En académica, el chico de ciencias elige libremente, porque la educación en el club de escuela es libre. El niño elige a qué cátedra quiere entrar. Entonces, él ve que hay ciencias, hay idiomas, inteligencia emocional, matemática, motricidad, tecnología y transmisión. Entonces, ¿qué es la ciencia? Obviamente que hablamos de la epistemología, de todas las ciencias naturales, ciencias sociales, ¿verdad? Etcétera. Tenemos idiomas donde principalmente hacemos énfasis en el inglés, ¿verdad? Queremos chicos políglotas, ¿verdad? Que no solamente hablan el guaraní o el castellano, sino también el inglés y otros idiomas necesarios para la vida en la comunidad internacional
ya sea para el trabajo o el desarrollo ¿verdad? Personal. Vos después tenés el área que es matemática. Obviamente las matemáticas no son las matemáticas que nos enseñaban en el colegio, pues son matemáticas innecesarias e inútiles y poco prácticas. Lo que nosotros enseñamos a los chicos es que realmente tengan matemáticas financieras, matemáticas que les ayuden el día a día y que por sobre todo le puedan desarrollar a los futuros ingenieros o arquitectos que entiendan para qué se estudian las matemáticas. Luego tenemos la motricidad, que es un área donde está para los menores de 8 años. Los chicos menores a 8 años, esto más de uno que esté mirando acá, de repente se va a acordar de que tiene problemas cuando se le dice doblar a la derecha o a la izquierda y realmente no sabe cuál es la derecha y la izquierda. No saber eso puede causar un accidente de tránsito hoy en día. ¿Y cuál es la raíz de ese problema de que alguien tiene que no sabe cuál es la derecha y izquierda? Porque en los primeros años de vida no se desarrolló la motricidad gruesa ni fina, ni los espacios. Por eso es que el chico a veces cree que es torpe, pero realmente no es torpe. Realmente no se desarrolló la motricidad fina. Y para ser profesionales como el neurocirujano, por ejemplo, necesitamos el desarrollo de habilidades finas. Después tenemos el área de tecnología. El área de tecnología no es un área de tecnología como la tenemos conocida en el colegio. Nosotros antes en el colegio conocíamos el área de tecnología como un área que también muchos se van a recordar de que jugaban Counter o era solamente para hacer Excel o Word. Claro. Y no es que somos productores de ciencia, somos consumidores de ciencia. Cuando nos enseñan a usar Internet, somos realmente los consumidores y no los productores. Hay que enseñar a producir tecnología y no solamente consumir tecnología. Después tenemos el área de lo que es de transmisión. El área de transmisión sería un poco de lo que es la licenciatura en educación, la licenciatura en periodismo, en comunicación, educación, perdón, también diría, ¿verdad? Y lo que sería un poco los fonoaudiólogos, ¿verdad? ¿Me podés contar qué estamos haciendo ahí con los chicos? Bueno, acá creo que estamos en una clase de tecnología justamente, ¿verdad? Ahí está Ali justamente en la clase de tecnología. Los chicos están aprendiendo lo que es, por ejemplo, a utilizar el Google Maps, por ejemplo, cómo funciona el Google Maps. Fantástico. Después creo que en estas clases, por ejemplo, ahí está motricidad fina, ¿verdad? Ahí está Emi que está trabajando lo que es la motricidad fina en los chicos, como te había dicho. En tecnología los chicos, por ejemplo, aprenden cómo funciona un satélite. Cómo funciona un satélite, cómo funciona el Google Maps. Ahí están, a ver un poco, no, ahí está motricidad. Acá están en la clase de matemáticas. En matemáticas aprenden cómo es un globo dirigible, por ejemplo, cómo funciona el globo dirigible, cómo se hacen los cálculos, cómo se hace para que pueda flotar eso en el aire. El niño entiende y hace el globo dirigible, entiende lo que es la velocidad, el peso, el viento. Toda esta experiencia, ¿cómo hacen para, por ejemplo, ese papá que te dice, ¿y cuánto es la calificación de mi niño? ¿Aprendió o no aprendió? ¿Cómo hacen para lidiar con ese tipo de ansiedad de los padres que venimos de esa estructura formal educativa y que pareciera que si nuestros hijos no llegan a fin de año y tienen una calificación no hicieron nada? Bueno, tengo dos experiencias, por así decirlo, ¿verdad? Que la primera experiencia era una mamá en Loma San Jerónimo, que aprovecho y le mando un gran saludo a toda la gente de Loma, si seguro si está viendo. Me decía Seba, ¿cómo hicieron? La profesora la otra vez me preguntó en qué profesor particular, Seba, porque pasó a ser la mejor alumna de la clase. Y fue desde que empezó en el Club de Escuela Solidaria. ¿Y cómo se dio eso? Se dio porque la gente que le está enseñando tiene un amor muy grande a su profesión, ¿verdad? Y la transmite desde una manera abierta, desde una manera 360, ¿verdad? Que quiero explicar después cómo funciona la metodología, pero pasó a ser mejor alumno. ¿Por qué? Porque empezó a amar la ciencia y no a que le parezca una carga. En Paraguay es un castigo ir a la escuela. El niño llora, se ataja de la puerta y pretende vivir en vacaciones antes de desarrollar conocimiento. ¿Por qué eso? Porque tenemos un ambiente hostil en la escuela. Como te dije, nos enseñan a ser paramilitares y no nos enseñan a amar las ciencias, nos enseñan casi a odiarlas. Es como lo que pasa cuando, justo con esto, mira que cuando uno canta el himno, se van y le ponen a las 7 de la mañana como un soldado y uno dice, ¿por qué tengo que estar así parado firme si yo no soy un soldado raso? ¿Por qué nosotros cantamos el himno saltando, agarrados, todos abrazados, con la mano en el corazón y estructuradamente? O sea, la educación no tiene por qué seguir siendo una educación prusiana. Sebastián, ¿me das unos minutos, unos segundos? Vamos a hacer una pausa. A la vuelta quisiera compartir con la audiencia lo que significa el sistema 360 de educación y qué han hecho para tratar de permear
en el sistema formal de educación. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Por favor, no se vayan, sigan con nosotros aquí en Mega TV porque queremos compartir con ustedes esta educación alternativa que nos propone en este momento el Club de Escuelas Solidarias. Estamos aquí en el descargo hablando del sistema y las posibilidades que tenemos como educación alternativa. Nos acompaña esta noche el señor Sebastián Daponte, él es gerente del Club de Escuelas Solidarias. Señor Sebastián, de todo lo que nos contó, ¿cómo han hecho para tratar de permear en el sistema formal de educación esto que parece y que vemos en las imágenes, un sistema educativo tan distendido que hasta parece colonia de vacaciones si uno mira desde lejos? Sí. Bueno, primero que nada también hay que hacer a la educación atractiva. La educación debe ser atractiva y para hacerla atractiva hay que llamar al interés del chico. Si uno genera el interés del chico, cuando tenemos el interés, ahí empezamos a desarrollar lo que yo le llamo el Big Bang, ¿verdad? Educativo. Y cuando se da el Big Bang es donde nosotros podemos construir el criterio en el niño. Esto todo se puede dar desde una manera lúdica o se puede hacer jugando. Para nosotros las ciencias las podemos utilizar a través de umbrales. Siempre yo le llamo, son los umbrales, son el deporte, el arte, son umbrales. O sea, como por ejemplo a través del ajedrez le enseñamos la guerra del Chaco, por ejemplo, al chico, ¿verdad? Y justamente que estamos en guerra ahora, que el mundo está al vilo sobre el tema de lo que pasa en Ucrania. Entender los movimientos geopolíticos que hubieron, por ejemplo, en un taller de ajedrez. No es solamente el hecho de jugar ajedrez, sino que entender los movimientos de pieza en el ajedrez. Y esa es la manera que generamos en el niño un interés, y ese interés se transmite en conocimiento. Y si vos tenés conocimiento, el día de mañana puede haber conciencia. Si uno no entiende la ciencia, no puede tener conciencia. Los niños están preguntando mucho sobre la guerra. ¿Qué les decimos cuando le tenemos que hablar? ¿Cómo le explicamos que los adultos se están declarando la guerra en un momento cuando siempre tenemos el discurso de la paz, de la conciliación, de no pelearse? Yo creo que la guerra es cuando la educación falla. La educación falla a través de la política, falla a través de las relaciones internacionales. Cuando todo este sistema educativo falla a través de sus ciencias políticas, sociales, culturales, se da la guerra. La guerra es cuando finalmente termina la capacidad y es la incapacidad de resolver conflictos personales, colectivos, culturales, económicos. Entonces yo creo que es la falla de todos los sistemas. Estamos mirando las imágenes de las escuelas solidarias, del Club de Escuelas Solidarias. ¿Esto dónde sería? Bueno, esto fue en Cateura, fue una de las últimas jornadas que tuvimos el año pasado. Justamente ahí los chicos están enseñando, por ejemplo, en arte, están enseñando a través de la cocina. Le estaban enseñando, por ejemplo... claro, tienen los gorros de los cocineros, de los chefs. Tienen los gorros de los cocineros. Ya aprenden, por ejemplo, estaban haciendo la masa madre y a través de la masa madre, por ejemplo, le pintaban al pan, ¿verdad? Que ellos mismos hacían y cocinaban el pan. Entonces aprenden lo que son las matemáticas, ¿verdad? Gastronómicas. Uno para estudiar gastronomía tienen que entender la matemática, el peso, los gramos. La cantidad de cada una. Inclusive la ley de la cocción del horno, del calor, de cómo se da el proceso termodinámico para que un estado pase a otro, por ejemplo. Hay que entender esto, no es que es un producto solamente metemos esto ahí y se hace así nomás tradicionalmente, no. Esto para que un producto sea rico, tenga calidad y pueda generar ingresos y también sea parte de nuestra economía, sociedad, cultura, tiene que tener conocimientos previos. Por ejemplo, cómo se hace la chipa, el pan, etcétera. Son conocimientos acabados de recetas que tienen que ser proyectadas en unos niños a través de una clase. Entonces ahí los chicos de arte, de pintura, imagínate pintura, estaban pintando los panes que iban a ser después amasados por los chicos. Entonces
ahí se enseña, por ejemplo, motricidad gruesa, motricidad fina. Claro. Aprendemos un poco de lo que es el proceso de ciencia desde la biología, como de dónde sale la harina, de dónde sale el gluten. Se inventaron hasta los delantales para los chicos. Hasta los delantales se hicieron para los chicos. Cada uno de repente te diste cuenta que no todos tenían el mismo delantal. Sí. Eso es porque cada uno tiene una identidad diferente, no todos somos iguales. Porque esos son los sistemas que quieren reducir a una persona a un montón de fotocopias. Son los modelos que terminan matando la creatividad en sus pueblos. Entonces, por eso es muy importante que el modelo educativo genere no el individualismo, sino que genere la creatividad y que sea una educación personalizada, es la palabra realmente. ¿Y esto es lo que se llama 360, un sistema 360 de enseñanza? Sí, el 360, para dar un ejemplo que siempre lo digo, es que es el termo de tereré, ¿verdad? Vamos a un ejemplo de tener una clase de ciencia. Con un termo de tereré, ¿verdad? Uno puede agarrar y puede enseñar las leyes de la física, por las leyes de tecnología, por una bomba hidráulica que vos estás sacando el agua. Estamos hablando del ciclo del agua, el estado del agua, el pH del agua. Estamos hablando de que la menta ahí puede estar para el sistema nervioso, la hierba de la naturaleza. Hablamos del cálculo matemático para saber la circunferencia de nuestro termo, para saber cuánta agua puede albergar, por ejemplo. Hablamos de la ronda tereré, que ha sido para nosotros de la inteligencia emocional siempre un símbolo de la cultura, de poder descargarse con el amigo y poder transmitir sentimientos en la familia, entre los compañeros de trabajo inclusive, ¿verdad? Y el tereré es un símbolo, ¿verdad?, que es un umbral a mucha ciencia. Entonces, desde el 360 lo que realizamos es que hacemos una inducción y una deducción de temas. Entonces, un chico cuando está en la clase de ciencia, primero que nada nuestra clase es autóctona, viene de nuestra cultura, no de una cultura foránea, no lo copiamos y lo pegamos de afuera, sino trabajamos sobre nuestra asociación de contenido. Claro. Y entonces el chico puede aprender hasta water, por ejemplo, ice, todo eso los niños van haciendo y con son un solo políticas. objeto, ¿verdad? Con un solo objeto. Pero eso ya no se había implementado con la reforma educativa. Recuerdo que con la reforma educativa se hablaba de cambiar los ejemplos, porque cuando se le decía a aquel niño en el campo en San Pedro, ¿cuánto es 3 manzanas menos 2 manzanas? Primero tenía que imaginarse que era una manzana y después hacer el cálculo matemático. Entonces la idea era bajarlo a una realidad, por ejemplo, de San Pedro, restar cocos, restar mandiocas, porque eso era más fácil para ellos. ¿Eso no se ha instalado en el sistema educativo? No, realmente todos los esfuerzos que se hicieron hasta ahora son esfuerzos pilotos. Es como que me diga si el Paraguay ya habla en inglés, porque en algunas escuelas se implementó el inglés, ¿verdad? El problema es la metodología, no el contenido. O sea, acá en Paraguay tenemos un gran problema gravísimo de metodología de enseñanza. Seguimos tratando de imaginar el coco, así como me decís, seguimos tratando de imaginar una u otra cosa. Ese es el gran problema en Paraguay, la metodología, la manera de enseñar. Y yo creo que el fin también, o sea, vamos a ir un poquito más allá de hacer suma y resta, ¿verdad? No le hacemos entender al chico para qué es suma y para qué resta. Te voy a dar un ejemplo de esto, ¿verdad? Para ser mucho más preciso. Cuando yo voy a una estación de servicio, la otra vez me pasó esto, que agarré y mi gasto era de 16.000 guaraníes, ¿verdad? Y yo le di a la persona que estaba atendiendo en la caja, le di 21.000 guaraníes. Entonces no entendía la operación matemática que debería realizar para darme mi vuelta de 5.000 guaraníes. Entonces, ¿por qué se da ese problema? No es que no sabe sumar o restar la persona, no entiende qué operación tiene que aplicar, cuándo, en qué momento y para qué. Entonces, nosotros no debemos enseñar de manera... acá pues se enseña mucho la memoria, la repetición de contenido. Matemática te va a servir para toda la vida y nadie te explica por qué. Las matemáticas no te van a servir para toda la vida ni jamás si uno le enseña a alguien. Y no es cierto. A veces se necesita tener la cultura general, pero nosotros desarrollamos cada uno habilidades diferentes. Es como que le pidamos a todos que todos sean buenos en carrera olímpica, atletismo, y que todos seamos buenos también en la escritura y seamos poetas. Eso es imposible. Entonces, claro, ahí es donde genera que el fin, la metodología, tiene que justificar la manera de enseñanza, tiene que ser la apertura. Y como te dije, si uno no genera interés en el chico, es muy difícil que le decimos, imagínate un coco,
o imagínate tal cosa de acuerdo a las realidades, pero finalmente después termina diciéndole, dibujen en una hoja blanca tal cosa para tal manera y siguen haciendo metodología japonesa que ya está perimida hoy en día en los años 80. O sea, no tiene sentido. ¿Y cómo han hecho para tratar de permear en el sistema educativo? ¿Tienen alguna conexión con el Ministerio de Educación o cómo los ven ellos? Dirán, estos reaccionarios, ¿qué dicen los maestros que están acostumbrados también a estar frente a una pizarra? ¿Y qué le decimos a las familias que también si no hay una maestra frente a la pizarra creen que no es una escuela? ¿Cómo trabajar y cómo te diría, afrontar ese tipo de pensamientos que hay en la comunidad? Bueno, yo creo que siempre se le tiene miedo a lo que se desconoce, ¿verdad? O sea, primero que nada venimos de un país que después justamente de grandes guerras no tuvimos grandes reformas educativas. Se exterminaron las escuelas en Paraguay después de 1870. Tuvimos la guerra del Chaco y apenas empezamos a abrir las universidades, fuimos a guerra, ¿verdad? O sea, y los centros, los liceos educativos eran pocos y la calidad educativa era muy baja. Entonces hay que conocer la historia del Paraguay en este contexto histórico. Más allá de eso, nuestra experiencia fue que trabajamos con el MED con alrededor de 200, 300 profesores en el Centro de Formación Docente. Tuvimos una hermosa experiencia. ¿En qué año fue eso? 2019. 2019. En el 2019 alrededor hicimos un curso de 360 con los profesores alrededor entre 3 a 5 meses más o menos. Y vos sabés que fue emocionante ver cómo los docentes se reenamoraron de la educación. Porque nosotros no cobramos dinero por hacer eso. Nosotros lo hacemos como por vocación, como muchos de ellos lo hacen. La mayoría de los profesores lo hacen por vocación, porque el que quiere sacar plata para ser docente, no lo conozco en Paraguay, ¿verdad? Siempre termina siendo un enamorado o un bohemio, como se le dice. Y yo sentí que los docentes se reenamoraron a través de su trabajo, de su profesión. Y esta experiencia que tuvimos fue muy buena porque me enviaban los resultados. Me enviaban, mira, profe, yo era su profe y él los profesores, yo siempre le decía, ustedes son mi profe, no, pero yo soy su profe, y era todo un tema. Y tuvimos una experiencia tan linda porque me decían, están aprendiendo. Y se quedaban fascinados y emocionados a ese momento de que se están dando cuenta que esos chicos estaban entendiendo con este sistema, porque yo ya lo había probado. Si bien tenemos 5 años, lo probé 2 años anteriormente. Entiendo. En Cateura, justamente, entre Cateura, Tablada y varios lugares, porque era la manera que yo estudiaba en mi casa. Y así nace, la manera que yo estudiaba en mi casa, de manera doméstica, que hoy en día los docentes están enseñando en el sistema, había sido cuando me voy a Europa, a países del primer mundo, como Alemania, Finlandia, Suiza, ellos lo tienen en su educación. Entonces dije, yo estaba en lo correcto, había sido que los profesores de acá que estaban errados, que me querían cuadrar y que yo tenía que hacer lo que ellos querían y tenía que leer el libro que ellos querían. Y lo primero que hago es contarle a mi mamá, había sido que no es así como acá dicen, allá tienen la razón, ellos son los mejores en educación y su educación no es cuadrada. Y un sistema distinto. Y los docentes acá en Paraguay se dieron cuenta automáticamente. Las personas que quieran formar parte de este club, tanto como docentes o quisieran que lleguen ustedes hasta sus comunidades, ¿cómo hacen para contactar con usted a través de las redes sociales? Sí, a través de las redes sociales, ¿verdad? Pueden escribirnos al inbox del Instagram de Club Escuela Solidaria. Estamos también en Twitter como Club-Escuela, también estamos en Facebook. Y vamos a dejar también el número que se pueda poner ahí, si no sé si en el Zócalo lo pueden poner ahí, ¿verdad? Por supuesto, ahí un teléfono de contacto. El teléfono de contacto ahí de Iván también, que es nuestro coordinador de comunicación, al que se pueden comunicar con él, ¿verdad? Y bueno, uno se inscribe en un formulario, se registra. Y no preciso yo, si soy una profesional, sea del área médica, enfermería o una comunicadora, no preciso tener pedagogía. O sea, me voy a comunicar lo que yo sé. Sí, realmente hay un plan. No es que uno se va a decir lo que quiere, no es que uno se va a hacer lo que quiere, hay un plan. Es como entrar a un colegio. Entiendo. Uno va a ser ayudante de cátedra realmente, no va a enseñar directamente. O sea, se le enseña qué va a enseñar y uno es un ayudante de cátedra. O sea, hay un coordinador que es el profesor de cátedra, que es lo que tienen colores, que hace rato vieron la remera, sí. y uno es ayudante de cátedra. Entiendo. Muchísimas gracias, Sebastián Daponte, por acompañarnos esta noche y compartir esta riquísima experiencia con nosotros. No la conocíamos, así es que muchísimas gracias. Gracias, Omar, Cristina. Y le hacemos la invitación a toda la audiencia que está mirando y que
que apueste por la educación, porque apostar por la educación es terminar realmente con todos los flagelos de la sociedad, ya sean económicos, de seguridad, sanitario, etcétera. El camino es la educación. Muchísimas gracias, Sebastián Daponte. 1.200 alumnos en todas las ciudades que ya nos señaló: Cateura, Luque, también en la zona de San Lorenzo, estuvieron también en Ciudad del Este y Encarnación también. Sí, aparte de Loma San Jerónimo y Chacarita también. Chacarita, sí. Todas las ciudades en las que están trabajando en el club, en la escuela de club, en el Club de Escuelas Solidarias, sí. perdón. Nosotros le agradecemos mucho por su presencia. Hacemos una breve pausa y seguimos hablando de educación alternativa. Nos visita otra organización no gubernamental aquí en los estudios. Y seguimos aquí en el descargo hablando de lo que es la educación alternativa. Esto que nos ofrecen varias organizaciones no gubernamentales, desafiando un poco al sistema formal y en algunos casos adhiriéndose, pero tratando de permear un poco el sistema. De esto queremos hablar esta noche. Después de conocer la experiencia del Club de Escuelas Solidarias, queremos compartir con ustedes una experiencia que creo que es más tradicional, ya que son las escuelas de fe y alegría. Este movimiento de escuela popular que se inició en Venezuela, pero que hace unos años está trabajando en Paraguay. Vamos a hablar con Irma. Ella es del Centro Educativo Nacional de Fe y Alegría, para saber un poco en las escuelas en las que están trabajando y cómo es el trabajo que hacen en varias localidades, en 12 departamentos de nuestro país. Irma, ¿cómo estás? Muy buenas noches, María Cristina. Buenas noches también a los televidentes. Gusto en poder compartir experiencias y seguir construyendo juntos esa sociedad que queremos, ese Paraguay que queremos para todos. Muchísimas gracias por tu tiempo, Irma. Nosotros queremos conocer de primera mano en qué consiste la propuesta de educación popular que hace Fe y Alegría y en cuántos departamentos y ciudades específicamente están trabajando en todo el país. Preferentemente, Fe y Alegría trabaja en las zonas llamadas de vulnerabilidad, de alta vulnerabilidad. En este momento estamos trabajando en 13 departamentos del país, con 32 centros educativos, entre ellos la red de escuelas y colegios, más 11 colegios. De estos 11 colegios tenemos 3 colegios agropecuarios, también una escuela del Colegio San Francisco. En este momento también estamos acompañando, que tienen 3 especialidades, más otros colegios con énfasis en bachillerato técnico administrativo y bachillerato en ciencias sociales. Además de eso, también tenemos nuestro programa de educación básica de jóvenes y adultos, que se conoce más por el PREVIR, Programa Rural de Educación Intercultural Bilingüe por Radio. Con este programa PREVIR estamos trabajando en 13 departamentos en total, y que nos ayudó justamente en esta época de pandemia para salvar un poco la situación de estos niños y niñas que no pudieron tener acceso a la educación. Dentro de este programa de educación a distancia por radio, estamos también trabajando actualmente en 6 penitenciarías de nuestro país. Así es que el trabajo que estamos realizando realmente es arduo, pero lo hacemos con gusto, a sabiendas que son personas que en este momento pasan por situaciones difíciles y muchas veces no tienen acceso a la educación por diversas circunstancias. ¿Han tratado? Perdón, sí, señora Irma. También perdón. contamos con... Sí. La escucho. También contamos con una radio educativa, la FM, la 1300, que sirve como nuestra herramienta pedagógica y que cumple un papel preponderante e importante en estos 2 años de pandemia. Sí, me imagino. Justo eso le iba a preguntar, la importancia que ha tenido la radio para mantener la comunicación y de alguna manera el seguimiento de los aprendizajes con los chicos que formaban parte de la red de trabajo de Fe y Alegría durante la pandemia. Así mismo es, Cristina, precisamente siendo fiel a nuestra misión y a nuestra política educativa
de posibilitar, de garantizar el derecho del acceso a la educación de niños, niñas, jóvenes que necesitan más, que están en zonas necesitadas, zonas de alta vulnerabilidad. Entonces, el año antepasado, en el año 2020, cuando surge un poco la pandemia, cuando el Ministerio de Educación y Cultura estaban ofreciendo las plataformas educativas, muchos de los niños, principalmente en las zonas rurales, no podían acceder por otras circunstancias, porque no llegaba la conectividad, porque no cuentan con teléfonos celulares. Entonces, como nosotros ya teníamos la experiencia de la educación a distancia por radio, empezamos también a implementar a partir del mes de mayo esta modalidad, este sistema que es de ECA. ECA significa un poco lo de educación a distancia, que proviene de España. Entonces ahí nosotros utilizamos estos 3 pilares fundamentales, que son las clases radiales, los cuadernillos, que empezamos a trabajar con los docentes los planes. Ellos planificaban semanalmente para que se pueda contar con los ejercicios, con las actividades. Y después un tercer pilar que sería un poco el acompañamiento pedagógico. Le llamamos el ATI semanal. En este ATI, como estábamos con este tema del distanciamiento por el protocolo sanitario, entonces ese ATI se realizaba en las familias. Eran en este caso la abuela, el abuelo, la mamá, el papá, los tíos, una persona mayor que pueda acompañar a los chicos. Entonces se generaban situaciones y condiciones para que le puedan acompañar a los niños y no pierdan su año escolar. Entonces fueron 2 años realmente de mucho trabajo colaborativo, cooperativo y familiar, ¿por qué no decirlo? Implicó alto nivel de organización para que podamos superar esos tiempos. Irma, hoy día, gracias a Dios, ya estamos regresando a la normalidad, a la casi normalidad. Irma, ¿cómo han tratado cómo ha sido el trabajo en todo este tiempo con el sistema formal? Porque de alguna manera ustedes vienen a desafiar al sistema formal de llegar a esos lugares donde ellos no llegan, pero que hay niños que tienen derecho de acceso a la educación y que en los últimos tiempos también ha sido una bandera del ministerio de decir que han llegado a todos los niños en edad escolar en este momento. ¿Cómo han tratado de permear al sistema? ¿Han trabajado en varias escuelas, creo que de manera conjunta? ¿Eso es más fácil hoy día con el acceso a las tecnologías y más acceso también a la información de parte de los docentes? ¿O sigue un tire y aflojo entre el sistema, digamos, más formal y el no formal o alternativo que se ofrecen a través de varias organizaciones no gubernamentales, en este caso a través de Fe y Alegría? Y la verdad que sigue siendo un tire y una afloje, Cristina, por lo que en las zonas rurales, francamente, no se llega como se debe llegar en cuanto al uso de la tecnología. Ya había mencionado que la conectividad fluctúa muchísimo. Hay lugares donde no llegan los servicios de las redes sociales y de la conectividad, vuelvo a insistir en esto. Entonces, nosotros apelamos todavía a la presencialidad. Muchos de los docentes tampoco cuentan con teléfonos celulares de alta gama, tampoco se cuenta con notebook o no se cuenta con las computadoras de tal manera a posibilitar ese acceso. Hasta este momento nosotros seguimos apelando a la presencialidad, seguimos todavía trabajando con cuadernos, con cuadernillos, a través de la radio y a través de algunos teléfonos celulares que puedan utilizar las profes, las maestras y seguir trabajando. Pero no obstante, Cristina, trabajamos en forma conjunta y articulada con el Ministerio que se pueda también tener en cuenta eso. Nosotros utilizamos la propuesta de programas de malla curricular. Lo que hacemos es adecuar estos contenidos, esos temas, según el contexto, según las necesidades. Hoy día estamos abocados a implementar una nueva metodología, que es la metodología de la interdisciplinariedad.
de tal manera a que el aprendizaje de estos niños realmente sea significativo, que los temas, los conocimientos, los contenidos sea motivo, excusa para que haya un aprendizaje real, que no sea solamente una educación academicista, sino que una formación integral que les sirva para la vida. Entonces, aprender a aprender, sin lugar a dudas, es el gran desafío que tenemos todos, Irma. Aprender a aprender no solamente en las escuelas, nosotros, porque la información y la tecnología cada día es más desafiante. En ese contexto me gustaría preguntarles, más allá del acceso a Internet, que creo que es un problema de todos, la señal va y viene. En este preciso momento, cuando hablamos contigo, en algún momento pensábamos que te perdíamos, pero seguías allí gracias a que estamos un poco más cerca, aquí en el centro de la ciudad o cerca de la capital. Lo que me preocupa en ese sentido es la capacidad que tenemos de dar respuesta, y en ese sentido, ¿cómo es que hicieron para llegar incluso a las cárceles, a los lugares donde habían personas sin acceso a la educación pero con privación de libertad? ¿Cómo ha sido esta experiencia y cómo se puede replicar en varias instituciones en este momento del Ministerio de Justicia? Mira, al decir que nuestra pedagogía es de la educación popular, buscamos la participación de todos. Aquí amerita que todos los que podamos apostar, entonces pongamos nuestras capacidades y nuestras habilidades para llegar en esos lugares donde muchas veces las instituciones públicas no pueden llegar. En relación a las penitenciarías, llegamos también con los cuadernillos y con los Pitimuhara, que serían los voluntarios, que en la misma penitenciaría están personas que tienen mayor nivel de formación, que ya han culminado su bachiller, otros profesionales que apuestan por la educación de fe y alegría. Entonces, en forma de red, llegamos hasta allí. Desde Oficina Nacional de Fe y Alegría tenemos un programa exclusivo para las personas privadas de libertad. Entonces, con estos cuadernillos nos acercamos al director, por supuesto, al departamento o a la dirección de reinserción social, y allí vamos detectando y captando personas que tengan esa voluntad, ese deseo de poder colaborar, y vamos llegando a través de ella, a través de terceras personas, a otras que realmente no han podido culminar sus estudios. Y no solamente para culminar sus estudios, Cristina, sino que insisto en esto, que la formación en educación escolar básica es motivo y excusa para llegar a las personas, para dignificar a estos que muchas veces olvidados. Llegamos a través de estos módulos y también a través de la formación técnica inicial. ¿Qué significa eso? Tenemos ofertas educativas, servicios educativos de contabilidad básica, de promotores comunitarios, salud preventiva, que son programas accesibles a ellos y que día a día o una vez a la semana, cuando nos encontramos con ellos, vamos desarrollando esos temas. Fantástico. Con esto lo que queremos es rescatar y dignificar a la persona. Por supuesto. A veces sus circunstancias están allí, pero que en este momento es su vida, su historia, que necesita también ser atendida y potenciada. Muchísimas gracias, Irma Zamudio. Esto que compartís con nosotros, para nosotros también es muy significativo. Justo ayer estábamos compartiendo la historia de las niñas menores de edad que están en privación de libertad por conflicto con la ley penal y ninguna había terminado la escuela. Entonces realmente era preocupante la posibilidad de que experiencias como la de ustedes lleguen incluso a estas instituciones donde se encuentran las personas privadas de libertad. Muchísimas gracias por compartir con Mega TV su experiencia y la experiencia de Fe y Alegría. Ha sido usted muy amable, y todo su equipo que nos proporcionó las imágenes y un poco la historia de Fe y Alegría esta noche aquí en El Descargo. Sí, Cristina, para terminar, invitamos para una caminata por la educación que vamos a tener el día viernes 18 de marzo, y precisamente
por el derecho a una educación de calidad para todos. Allí vamos a estar. Dentro del marco de la celebración de los 30 años de Fe y Alegría Paraguay. Muchísimas gracias, Irma. Ahí vamos a ir a caminar por la educación. Muy amable. Muchas gracias. Ya. Irma Zamudio, de Fe y Alegría, con nosotros aquí para conocer un poco también esta propuesta de educación alternativa que hace esta organización no gubernamental, un movimiento de educación popular desde 1992 en Paraguay y más de 100.000 alumnos que han pasado por las escuelas de Fe y Alegría. Nosotros hacemos una pausa aquí en El Descargo, donde estamos hablando de las experiencias de educación alternativa en Paraguay. Y por esta noche estamos cerrando El Descargo. Les agradecemos por elegirnos para informarse y luego de compartir estas dos experiencias de educación alternativa fantásticas realmente, con dos visiones muy distintas. Una, la del Club de Escuelas Solidarias, que nos propone un cambio en la pedagogía, en la forma de aprender, estimulando el aprendizaje, la creatividad en plena libertad, prácticamente desafiando al sistema rígido y formal del sistema educativo. Y otra, la de Fe y Alegría, que pone foco a llegar a los lugares más vulnerables. Y no hablamos solamente de los barrios más pobres y alejados de nuestro país, sino incluso a las personas privadas de libertad, a los adultos mayores o a los jóvenes y adultos que no han tenido la oportunidad siquiera de terminar la educación escolar básica. Estas experiencias nos ponen en relieve el desafío y la importancia de aprender a aprender, incluso en los mundos más y en los contextos más difíciles. El aprendizaje es muy importante y la educación es un derecho de todos. Queríamos compartir con ustedes esta experiencia porque a lo largo de estos días se ha hablado mucho del sistema formal, de que llegaron los útiles escolares, de las condiciones de las escuelas, casi 9.000 instituciones en todo el país, 1.500.000 estudiantes que están en el sistema formal. Pero el trabajo que hacen estas organizaciones no gubernamentales también es determinante para llegar a casi 1.200 estudiantes en el caso de las escuelas del Club de Escuelas Solidarias y más de 100.000 estudiantes de Fe y Alegría. Son aportes que hacen desde la sociedad civil, son aportes muy valiosos porque el aprendizaje, sin lugar a dudas, tiene contextos diferentes y más desafiantes cada día. Quisimos compartir estas dos experiencias, estas dos visiones de cómo aprender y cómo enseñar que compartieron con nosotros nuestros invitados esta noche. Sebastián Daponte, a quien agradecemos, y también Irma Zamudio, de Fe y Alegría. Nosotros nos encontramos nuevamente mañana aquí en El Descargo a las 20 horas por Mega TV.